Hola, hola, ¿qué tal, señoras y señores, amigos de Somos Baltimore Latino? Bienvenidos a este informe especial. Estamos hoy de fiesta, nuestra casa, nuestro estudio se viste de gala porque tenemos la grata visita, la grata presencia de nuestra Contralora del Estado de Maryland, la señora Brooke Lierman, quien ya está aquí en casa, ustedes la ven, y también vamos a tener la participación de nuestra amiga Adriana Lee, que es en el enlace hispano, para que nos ayude con la traducción respectiva a este ciclo de pequeñas preguntas, aprovechando que la Contralora está aquí presente. Contralora, bienvenida, welcome to here. Muchas gracias, mi amigo. Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Pedro. Un placer, como siempre. Perfecto. Sabemos que el tiempo de la Contralora es bastante medido, así que vamos a ir de una vez con las preguntas, ¿sí? Ok, Contralora Brooke Lierman, usted es la Contralora número 34, pero es la primera mujer en el estado de Maryland. ¿Cómo se siente ser parte de esta historia tan importante? You know, it's just so important, I believe, to make sure that we have a state government that reflects and looks like the diversity of our great state. So I'm really excited to be the 34th comptroller, but even more excited to be the first woman and to make sure that I'm not the last, right? I think everybody brings their own lived experiences to the work that they do. And in addition to being a mom of 2 young children, I have 2 children in Baltimore City Public Schools, a 4th grader and a pre-K student. I'm also a civil rights and disability rights attorney. I've served as a state delegate for 8 years representing Baltimore City. And so I'm excited to bring all of this work to be a leader, to be the elected CFO for the people of Maryland, and to make sure we're always uplifting women in our state as well. Adriana. Y dice que le da mucho gusto de ser la persona que está reflejando la diversidad en este estado. Dice, yo es la Contralora número 34, es la primera mujer, pero espera que no sea la última mujer en este puesto. También ella es mamá de 2 niños, tiene 2 niños en escuelas públicas, en cuarto de primaria y también en pre-K, en pre-kinder. Y también ella es abogada de los derechos civiles. Y está, bueno, pues muy contenta de estar en esta posición, y lo que ella quiere es levantar tanto a las mujeres como a todas las personas de aquí del estado de Maryland. Perfecto, perfecto. ¿Cuáles son los cambios generales que quiere traer Brooke Lierman a la Contraloría? What are the general changes that you want to bring to the control, to the Office of the Comptroller of Maryland? Gracias. And I should say, I'm sorry I don't speak enough Spanish yet. No, don't worry about that, because my English is not very good too. So. Well, thank you to our great team member, Adriana. You know, there's so much that we can do to make sure that the Office of the Comptroller is really an advocate for the people of Maryland. And that means making sure that we're modernizing the office so that it is easier to interact with the office online, supporting our great team members in the agency, making sure that we are thinking about how to use, the comptroller. Yes, I am the revenue administrator, but also help vote on contracts through the Board of Public Works and make sure that our pension dollars are safe, in addition to working on general economic issues. So at the Board of Public Works, we have to make sure that we're working with our minority-owned businesses, supporting immigrant-owned businesses, supporting our communities to make sure that they can reach their full potential. Sometimes we'll also be I'm excited as well to be doing work on financial education, ensuring that people understand how to save to buy a home, how to build wealth in America, and closing the wealth gap that we see. So there's so much that we can do from the Comptroller's office to really build communities that are more equitable, more resilient, and more prosperous overall. I tried to talk a little slower. No, está bien, aquí tengo todo. Sí, muchas gracias. Dice, bueno, primero que quiere pedir una disculpa porque no habla español. Pero dice que hay mucho por hacer en esta oficina, que sobre todo lo que ella quiere es defender a todos los contribuyentes y a toda la gente en Maryland. Dice que hay mucho por hacer en la Contraloría. Una de las cosas que quiere hacer es modernizar
la interacción que tiene la Contraloría con los contribuyentes, con la comunidad, que sea muy fácil, que sea fácil de apoyarlos también, y también apoyar a toda la gente que trabaja en la Contraloría, apoyar a todos los miembros del equipo, ¿no? Dice que ella, además de ser la encargada del dinero de Maryland, ella también se reúne cada 2 semanas en la Junta de Trabajo Público, junto con el gobernador y con el tesorero, para decidir los problemas, cómo resolver los problemas generales económicos, ¿no? Los contratos también. Que una de las cosas que ella quiere es apoyar a que el inmigrante salga adelante con sus negocios, que tenga todo el apoyo de nosotros y que también el inmigrante pueda crecer en cosas como, por ejemplo, poder comprar una casa, crear su negocio, salir adelante, y eso es lo que ella está tratando de hacer. Perfecto, perfecto. Hablando de la comunidad latina, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante la comunidad latina para la Contralora, para la Contraloría? Why is important the Latin community for you? I mean, Maryland's diversity is our strength, right? And the Latin community, communities, because there are so many in the state, bring so much to the state of Maryland and really help make Maryland a better, fuller state. You know, first, of course, the amazing cultural activities and the arts that the Latino communities bring and immigrants bring into our culture are such a boost, not just to our economy, but to, you know, making it a wonderful place to live. I live in Southeast Baltimore City, where we're blessed to have so many, you know, wonderful restaurants and arts organizations. The Dia del, the Day of the Dead Festival, Dia del Muertos Festival, you know, so much going on. It's just wonderful. On the financial side, you know, Spanish-speaking taxpayers are actually the fastest growing group of taxpayers in the state of Maryland. So in 2016, approximately 22,000 of the calls that we received were from Spanish-speaking taxpayers. But by 2019, that number had more than tripled to over 70,000 calls. We also know that our Hispanic and Latino businesses make up about 8% of all the businesses in the state right now. So it's really important that the Office of the Comptroller be working with our Latino community members to help make sure that they understand our tax system, that they understand how to open a business in Maryland, how to truly thrive so they can build wealth and make sure that they're reaching their full potential here in the state. Perfecto. Dice que la diversidad es una de las fortalezas que traen para el estado de Maryland, en el caso de los inmigrantes. Dice, la comunidad inmigrante trae muchas cosas a la comunidad, por ejemplo, el arte, los eventos, la economía. Tienen diferentes cosas maravillosas que dan al Estado, por ejemplo, los restaurantes, el evento del Día de Muertos, en la parte financiera también. Los contribuyentes que hablan español han crecido muchísimo. Dicen, en el 2016 se recibieron cerca de 20,000 llamadas en español en un año, y en el 2019 eso creció 3 veces más, que fueron cerca de 70,000 llamadas por teléfono en español. Dice que también el 8% de los negocios estatales son de inmigrantes, y eso, bueno, obviamente eso es un apoyo muy grande para la economía de Maryland. Y eso es lo que ella quiere trabajar para apoyar a estos inmigrantes a crecer, cómo abrir negocios y sobre todo ser exitosos. Mis amigos, estoy conversando en una entrevista súper exclusiva con la Contralora Brooke Lierman, con la participación también de Gran. Estamos aprovechando para hacer unas preguntas referentes pues a nuestra comunidad latina. La siguiente pregunta para la Contralora: ¿cuál es el monto en dólares que aportan los contribuyentes con número de ITIN en el estado de Maryland? So what is the amount in dollars that taxpayers contribute with ITIN numbers in Maryland? Sure. So as folks know, if you do not have a Social Security number, you can still file your taxes using your ITIN. And in tax year 2021, we had over 109,000 ITIN filers, people who use the ITIN to file, and that brought in $144 million in taxes. However, that really undercounts
how the contributions that the immigrant community, that undocumented or not, are making to the state in terms of tax dollars, because that's for a very small part of the taxes that are paid. They're also paying sales taxes, admissions and amusement taxes when they go to events, all the different taxes that you pay just like anybody else would pay. They're paying their property taxes and everything else. So that's one small piece of the larger picture that our immigrant community plays to contributing to the tax rolls in Maryland. Dice que si ustedes saben, hay personas que no tienen un número de seguro social, Claro. pero teniendo un número de ITIN pueden hacer los impuestos. Y en el año 2021, fueron más de 109,000 personas que hicieron sus impuestos usando un número de ITIN. Y esas personas contribuyeron a un total de más de 144 millones de dólares al Estado. Dice, pero que no solo es esa la contribución que están haciendo al Estado, que están dando al Estado. Dice que también contribuyen muchos otros impuestos, por ejemplo, el impuesto de compra, cuando compran algo, en el impuesto de entretenimiento, cuando van a al teatro o algo, eso también pagan impuestos. Y hay muchos otros, el impuesto de propiedad, ellos también lo pagan. Son muchas cosas en lo que también están contribuyendo. La parte de los impuestos, cuando hacen los impuestos de Maryland, es solo una pequeña parte de todo lo mucho que contribuyen al estado de Maryland. Entonces podemos reiterar de que la comunidad latina inmigrante en el estado de Maryland es importante para el desarrollo del estado, ¿no es cierto? So what we are saying that the immigrant community is really important for the state of Maryland. Oh, so important. The immigrant community is so essential for labor, workforce participation, entrepreneurs who are starting new businesses and creating jobs, contributing to the tax rolls and keeping our state really moving forward and our economy growing. And then, of course, the things that we can't measure economically as well, just the wonderful food and cultural activities and our friends and my children's friends. That our immigrants are our neighbors. You can't separate them out of our state anymore, and that's why Maryland is doing so well, and because we are welcoming to our immigrant community and celebrate the fact that we are a diverse state. Sí, dice que sí, que la comunidad inmigrante es muy importante, que es esencial. Por ejemplo, la fuerza laboral en la que ellos contribuyen también. También inician negocios, son muy buenos para iniciar negocios. También hacen que la economía pueda crecer. Hay muchas cosas en las que no se puede medir. Por ejemplo, la parte cultural, todo lo contribuye en la parte cultural. También tenemos nuestros amigos, nuestros vecinos que ya son inmigrantes también. La comida tan rica que es del inmigrante y que, bueno, son nuestros vecinos y no nos debemos de separar, que al contrario hay que trabajar todos juntos. Me encantó. ¿Qué planes tiene la Contraloría para ayudar a nuestra comunidad inmigrante? So what plans do you have to help our immigrant community? That's a great question. And, I think there are a number of different ways that the Office of the Comptroller can be an advocate and a resource for our immigrant communities in Maryland. First, I'm going to start with the fact that I have a seat on the Board of Public Works, right? The Board of Public Works is a 3-person board: the governor, the treasurer, and the comptroller. And it's the highest board in our government. And in the Board of Public Works, we are responsible for approving or denying any contract that the state enters into for more than $200,000. And also, we approve all the grants to nonprofits. So it's a hugely important board. And the state has set a goal of 29% of those contract dollars going to our minority business enterprises, which includes, of course, our immigrant-owned businesses. And the state has not come close to reaching that goal. So one of the things that my team and I are already working on and digging in partnership with the governor and the treasurer, is to make sure that our agencies are focused on finding great MBEs, minority business enterprises, and working with them and helping them grow. So we are looking at what are the barriers to success
for our immigrant-owned businesses, how can we work with them and how can we help them work with the state government? So that's one. I'm going to turn it over to Adriana to start with number one. Dice que hay diferentes formas en las que va a poder ayudar. Dice que como ellos saben, lo que ella quiere es ser una defensora de la comunidad inmigrante. Ella tiene un asiento, es parte del grupo del Public Work, que es el trabajo público, que son 3 personas ahí. Es el gobernador, es el tesorero y es ella la contralora. Ellos están ahí para aceptar o cuestionar contratos que son más de $200,000 que se tiene que pagar y que el Estado de Maryland va a poner ese dinero, ¿no? Ellos también son los que aceptan los grants o el dinero que se da a diferentes organizaciones de forma gratuita. Y ellos lo que están luchando muy fuerte es para que también haya mucho apoyo a las minorías, a los negocios con minorías, en este caso con inmigrantes. Dice, todavía le falta mucho, dice que se debe de tomar más en cuenta a los negocios que tienen minorías, y eso es lo que está haciendo eso, pero que hay muchas barreras que todavía tiene que saltar. And so I would also add, that's the Board of Public Works. On the tax side, we want to make sure that we are a resource for immigrant communities. So we want to increase, we want to sort of revamp, redo our website so that it is available in many languages, and so that it has a page for, with resources. So that if you're starting a small business, you understand what forms you need to file. So that if you're a family paying taxes, there's videos there in English and Spanish and other languages to explain how to file for free. We want to make sure that you can understand what are the other tax preparation services that you can go to, who are certified tax preparers to make sure that people aren't being taken advantage of. So we want to also just make sure that the Office of the Comptroller in our tax services is also more helpful and more widely available to our immigrant communities as well. So there's a number of ways, and I'm still learning new ways that we can be supportive. And I always am looking out for feedback from people, from you, from others, and ideas on how we can support our immigrant communities. Nice. So many ideas. Sí, dice que tiene muchas ideas. Dice que además de estar en esta junta de trabajo público, ella también en la parte de los impuestos hay mucho por hacer, ¿no? Que lo que ella quiere es que la Contraloría sea un lugar donde haya recursos para los inmigrantes. Es una de las cosas que va a hacer es que estás rehaciendo la página web de la Contraloría, quiere que esté en varios idiomas, va a tener videos explicando diferentes cosas que pueden hacer, cómo llenar las formas, en dónde conseguir la información, cómo lograr hacer los impuestos de una forma gratuita, cómo evitar ser abusados en la parte de los impuestos, buscar preparadores que están certificados. Dice lo que ella quiere es ayudar más y estar más en disposición de los inmigrantes, que está escuchando nuevas ideas para poder resolver más cosas. Y creo que una parte importante de esta ayuda a la comunidad inmigrante es tu oficina, Adriana. He says that he thinks that one of the important things in the Contraloría is our office. I mean, the one that I am. Absolutely. Our public engagement team is such an important part of the Office of the Comptroller. Poor Adriana, we need more of her. So we are focused on making sure that we can build a larger public engagement team in the coming years as well. Absolutely. Dice que sí, que el departamento que tenemos ahora otro, que es de contacto con la comunidad, dice que necesita crecer más, que necesita más personas como yo, que eso es lo que está tratando de hacer, que está tratando de construir un equipo muy grande para que podamos seguir haciendo más. Cuando Brooke Lierman era delegada estatal en Baltimore y ahora que es contralora, ¿cuál es la diferencia? ¿Más trabajo? ¿Cómo siente el cambio? You understand that question, right? What's the difference? More work? Yeah, what's the difference? It's a very different kind of work. I loved representing Baltimore City in the House of Delegates, and I loved meeting my neighbors and getting to know the communities more and working with
working to help build the new CASA headquarters on, on Orleans Street was a huge project of mine, and working to support the Creative Alliance and all of Highlandtown and Upper Fells Point, and just I love doing this work. You miss that? I do sometimes. I do sometimes, but I also am really excited about how much more we can do from the Office of the Comptroller, and getting to know our immigrant communities all over the state, not just in my district, right? So it's been a whirlwind. I campaigned for 2 years around the state, meeting people and learning about challenges and ideas and opportunities, and now we have this huge opportunity to reimagine how this important office can really support our immigrant communities and create an even better state. Yeah. Sí, dice que el estar como delegada y ahora estar como contralora, bueno, son diferentes tipos de trabajo, que amaba también ser delegada porque ella podía estar conviviendo con los vecinos, ver exactamente lo que se necesitaba en su distrito, estar apoyando a casa que apoyó y con las calles, los vecinos, pero que también está muy emocionada de estar en este papel como contralora, porque aquí puede hacer un apoyo a nivel estatal. Dice que es no solamente el distrito. Ella ha estado recorriendo el estado de Maryland estas últimas semanas y ha estado viendo todas las ideas que hay, las oportunidades que hay, y se está imaginando todo lo que se puede hacer desde esta posición. Perfecto, me encantó, me encantó. Finalmente, ¿qué mensaje la Contralora Brooke Lierman le puede dar a la comunidad latina en el estado? That one I need. What is the message that you would like to give to our immigrant community? We welcome our immigrant. We are stronger. I would say Maryland is stronger because of its diversity. And I am thrilled and choose to live in a state that has a strong, that has a support system for our immigrant communities, that welcomes our immigrant communities, and that celebrates their contributions to what it is to be America. And I am thrilled to be in a position where I can help our immigrant communities reach their full potential, and truly, live out their dreams, their children's dreams, and because that's what I think America is all about. Sí, dice que ella está, muy contenta, que sabe que somos mucho más fuertes por esta diversidad que tenemos en el estado. Está muy orgullosa y feliz de pertenecer a un sistema en donde está dándole la bienvenida a los inmigrantes y a todas las personas también latinas, ¿no? Dice que se siente muy afortunada de que ella puede ser parte de ayudar a la comunidad inmigrante, de cumplir sus sueños y de que puedan crecer más. Perfecto, perfecto. Contralora, para mí ha sido un honor tenerla aquí. Thank you for being here. Nos conocemos de mucho antes, y para mí fue un tremendo orgullo saber que usted fue elegida Contralora. Y hemos conversado muchas veces, en algunas oportunidades como delegada, luego como candidata, y ahora tengo este honor de entrevistarla ya como Contralora número 34 y la primera mujer Contralora del estado de Maryland. Gracias por estar aquí y pues le deseo la mejor de la suerte y cuente siempre con este medio para poder apoyarla en lo que sea posible. Por lo menos ya la tenemos en el periódico con su columna y pues cuando guste, Contralora, esta es su casa. Muchas gracias a ti for all your work, for all you do. I'm so grateful. So thank you for having me. Thank you for spreading the news. And I look forward to coming back anytime. Thank you. Perfecto. ¿Quieres agregar algo? No, nada más para decirle muchas gracias por tenerla aquí, muchas gracias por estar compartiendo la información también en tu periódico y con tu programa, y que se siente muy afortunada de estar aquí. Perfecto. Bien amigos, de esta manera hemos terminado la entrevista con la Contralora Brooke Lierman. Gracias por la sintonía. Compartan esta información, compartan este video porque es importante que nuestra gente en el estado de Maryland sepa que tenemos una Contralora que está de parte de la comunidad inmigrante en general. Gracias por la sintonía. Nos vemos en una próxima oportunidad. Permiso.